voy a compartir unas diapositivas que me van a ayudar a explicar un poquito el tema. Estoy viendo que el día de ayer, les comento, ayer tuvimos una clase y hubieron unos participantes, ¿no? Que como no hubo a lo mejor el tiempo para poder hacer unas consultas, me contactaron y me dijeron, doctor, yo me he quedado con esta pregunta y justo coincidieron 2 o 3 con lo mismo. Y si me permiten, voy de inicio, ¿no?, a satisfacer, porque me imagino que deben de tener mucha curiosidad, y tiene que ver un poquito con el tema de tránsito. Me dicen, doctor, ATU, y lo están difundiendo pues en las redes sociales, en la publicidad que tiene la entidad, y aparte de otros líderes de opinión en la materia, de que ATU está denunciando penalmente a aquellos conductores que realizan el transporte público y que no tienen SOAT o inspección técnica, ¿no? Que están empezando a denunciarlos penalmente, y me dicen que si esto es procedente o no. ¿Por qué? Porque existe una duda con que, bueno, si se trata de no tener algún tipo de documento es del orden administrativo y no penal. Pero también me dicen de que hay un artículo del Código Penal, ¿no?, en el cual se ha considerado, se ha incorporado este delito. Bueno, voy a hacer una precisión, ¿ok? Yo aquí en este cuadro que ustedes ven he disgregado un poco el tipo, ¿no? Y si ustedes conocen algo de penal, bueno, para que haya la imputación, es decir, para que la conducta sea inicialmente típica, ¿no? Porque eso es lo que es necesario, que la conducta sea típica, antijurídica y culpable. Y para que sea típica, pues tiene que cumplir los elementos del tipo, ¿sí? Y ahí tienen ustedes artículo 7.3a del Código Penal, dice producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros. Yo lo he separado porque en el texto ustedes lo van a encontrar el artículo todo de largo, ¿no? Y esto a veces cuando no leemos con detenimiento nos puede dar o nos puede llevar a confusión. Entonces, vamos a ver inicialmente quién es el sujeto activo, quien puede cometer este delito. No es cualquier persona, ¿eh? Dice, el que presta servicio público de transporte de pasajeros y/o. Bueno, el I/o está mal, o es I o es O, ¿sí? Dice, el que conduce vehículo de dicho servicio con o sin habilitación otorgada por la autoridad competente. Bien, a ver, esto nos va a remitir a otras normas. ¿Qué cosa es servicio público de transporte de pasajeros? ¿Sí? ¿O qué cosa es un vehículo de transporte público de pasajeros? ¿Qué cosa es una habilitación otorgada por la autoridad competente? A ver, empecemos, ¿no? El servicio público es aquel que se realiza con la finalidad, pues, satisfacer la necesidad de transporte de las personas y por las cuales se pacta, pues, el precio de un pasaje, ¿sí? Entonces, el sujeto activo, en este caso, es cualquier persona, pero que esté realizando la prestación de este servicio o sin que, porque la prestación se entiende que está llevando personas, ya realizó el contrato de trabajo, perdón, el contrato de transporte. Sí, para que ya esté prestando el servicio, ya se materializó, ¿no?, el contrato de transporte. Y el contrato de transporte es el contrato mediante el cual, ¿no?, yo pido el traslado de un lugar a otro y la contraprestación es el pago de un pasaje, de una tarifa. Entonces, aquí hay dos situaciones. Primero, cualquier persona que esté prestando servicio, es decir, que ya se haya realizado el contrato de transporte, o, dice, lo correcto es o, que conduce un vehículo de dicho servicio. Esto también hay que aclarar. Es decir, no es necesario que esté llevando ya personas, es decir, que se haya concretado, se haya perfeccionado el contrato de transporte. No. Yo estoy manejando un ómnibus, una camioneta rural, ¿sí?, de transporte público, no estoy llevando pasajeros. También estoy dentro de este supuesto, ¿no? Entonces tenemos primero el que presta servicio, ¿no?, perfeccionado el contrato de transporte, o el que conduce un vehículo de dicho servicio. No es necesidad que esté llevando pasajeros. Hay que diferenciar los dos. Luego dice,
con o sin habilitación otorgada por la autoridad competente. Y aquí hay una imprecisión porque hay lo que se llama la autorización del servicio, ¿sí? O sea, yo para prestar servicio tengo que obtener una autorización que en algunos casos se da con tarjeta de circulación, ¿no? O certificado de permiso de operaciones, así le llaman en algunos lugares todavía. Esa es la autorización. Y por medio de la autorización yo puedo habilitar vehículos y conductores. Entonces, cuando se habla de habilitación, se debe entender, pienso, que es la tarjeta de circulación para el vehículo, la habilitación vehicular o la habilitación del conductor. No la autorización del servicio, porque esa es otra cosa distinta, ¿no? Autorización de servicio no es lo mismo que habilitación vehicular. Pero aquí deja como una nebulosa el legislador y dice, el que presta servicio de transporte pasajero o el que conduce un vehículo de este servicio con o sin habilitación. Entonces tenemos, doctor, yo sí tengo autorización del servicio, pero no tengo la habilitación de este vehículo. ¿Estaré en curso? Bueno, yo, si lo vamos literalmente, ahí dice sin habilitación. Ahora, si el sentido del legislador ha sido que todos tengan autorización, nada le costaba poner autorización otorgada por la autoridad competente, pero han colocado el término habilitación. Primer problema, ¿ya? La conducta típica, ¿cuál es? La conducta típica no es que si yo presto servicio o manejo uno de estos vehículos con o sin autorización, es decir, puedo ser formal o informal. Esto no es para el informal, puede ser para el formal también, ¿eh? O sea, el que cuenta con los títulos habilitantes, ¿sí? Y dice que pueda, miren, ponen condicional, que pueda generar un peligro para la vida, la salud, la integridad física de las personas al no cumplir con los requisitos de ley para circular. La conducta típica es esa. La conducta típica no es no tener SOAT o inspección técnica. Entonces, alguien está prestando servicio o está manejando un vehículo que sirve para ese servicio, no cuenta con, presumo, ningún título habilitante, ¿sí? No tiene, por eso dice con o sin, puede ser que tenga o no tenga, ¿ok? Pero ¿cuál es la conducta? Entonces, que pueda generar un peligro, o sea que por medio de sus actos va a venir una evaluación netamente subjetiva. ¿Y cuál es? Que esté generando peligro para la vida, la salud, la integridad física de las personas. ¿De qué manera? Al no cumplir con los requisitos de ley para circular. A ver, aquí viene otro problema. Requisitos de ley para circular. No es requisitos de ley para conducir, ¿eh? Porque si dijera requisitos de ley para conducir, entonces diría pues, que no tiene licencia, ¿sí? Que no está en estado de ecuanimidad, es decir, que ha ingerido bebidas alcohólicas, está disminuido su capacidad psicofísica, porque eso es un requisito de ley, de que esté psicofísicamente apto, que sea conductor con una licencia de conducir, ¿sí? O que no cumpla otros requisitos de ley para circular, no para conducir, ¿eh? Para circular. Ahora bien, para que una persona pueda circular, y el término circular no se está refiriendo a caminar, ¿no? Se está refiriendo a un vehículo. Entonces, ¿hay requisitos de ley para el vehículo? Sí, por ejemplo, que tenga luces, no sé, pues que tenga frenos, que tenga llantas en buen estado. Esos son requisitos de ley para circular, ¿no? Que el vehículo esté en óptimas condiciones. Esos son requisitos de ley para circular, que lo haga con cuidado y precaución. Es un requisito para que pueda circular. Es decir, si yo quiero circular con un vehículo, tengo que cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Y esos requisitos, por ejemplo, tener licencia, repito, o encontrarme en estado de aptitud psicofísica óptimo para conducir, para poder circular, ¿ok? Pero además el vehículo debe tener ciertos elementos también de seguridad que son requisitos para que ese vehículo pueda circular, ¿sí? Entonces, eso es la conducta típica. Y ahora bien, hay una condición adicional, porque el tipo penal dice, y que además, es decir, está haciendo servicio público, está manejando un vehículo de servicio con o sin autorización, ¿ya?
Ok, está generando un peligro a la vía porque no está cumpliendo con los requisitos de ley para circular. Ya llegó al segundo estadio del tipo y ahora vamos al tercero. Y que además de esto que hemos dicho anteriormente, o sea, adicional a ello, dice no cuente con SOAT o no haya pasado la inspección técnica. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de uno ni, perdón, no menor de uno ni mayor de 3 años e inhabilitación conforme al artículo 36, inciso 7, ¿no? Que habla sobre la suspensión de la habilitación para conducir. Entonces, si nosotros decimos que el que presta servicio público o maneja un vehículo de servicio público con o sin autorización y no tiene SOAT o inspección técnica será reprimido, es que nos estamos saltando, si se dan cuenta, nos hemos pegado un salto a la conducta típica. ¿Cuál es la conducta típica? De que esté esa persona que está prestando el servicio o conduciendo el vehículo, esté generando o poniendo en peligro la vida, la salud, la integridad de las personas, ¿no? Porque no está cumpliendo con los requisitos para conducir. Y que en esa situación, además de ello, no cuente con el SOAT o la inspección técnica. Entonces, voy a poner un caso, ¿sí? Para la pregunta que me hacen. Estoy manejando un vehículo destinado al servicio de transporte público, no tengo SOAT, pero tengo licencia de conducir, no he ingerido bebidas alcohólicas, el vehículo se encuentra en óptimo estado de circulación y las maniobras que estoy realizando son las maniobras permitidas por el reglamento. La pregunta sería, ¿estaré incurso en este tipo penal? La respuesta es no. O sea, no se trata de que, a ver, hemos encontrado en el operativo de ATU 20 conductores que estaban haciendo servicio público, ¿no? De los cuales 10 tenían autorización, 10 no tenían autorización, pero además de ello no tenían SOA la inspección técnica, por lo tanto vamos a proceder a formular la denuncia penal respectiva. Pues, a ver, la conducta no es típica. La conducta no es típica y recuerden que para que una conducta sea considerada delito debe reunir la característica de ser típica, antijurídica y culpable. Y en este caso no las está cumpliendo, ¿sí? Esto lo estoy, vamos, lo estoy haciendo por un pedido especial. Hubieron personas que ya hasta muy tarde estuvieron preguntándome, ¿no? Que querían hacerlo durante la clase y lamentablemente no se pudo. Y espero de que les pueda ayudar un poquito a entender mejor este tipo penal que lamentablemente ha sido mal, no digo mal interpretado, porque esto no requiere interpretación, esto es lectura. Esto no es interpretación. Ahora, si ustedes se van a la exposición de motivos de este decreto de urgencia, creo que es 019-2020, que incorpora este artículo 273 al Código Penal, la exposición de motivos es mucho más confusa que este tipo. Sí, porque dice una cosa, dice otra, no muestra ninguna cifra, ¿no? Al respecto, habla sobre licencia de conducir y ahora tendríamos un problema. Miren el problema que tenemos, ¿no? A ver, yo soy un conductor que tengo autorización, que no tengo el SOAT, que tengo la inspección técnica, no tengo el SOAT. La pregunta es, ¿qué debe hacer el efectivo policial que me interviene? ¿Denunciarme por haber cometido el delito tipificado en el 273A? O levantarme una papeleta de infracción con el código, creo que es M18, creo que es de conducir un vehículo sin el SOAT, creo, no sé, a lo mejor me estoy equivocando del código. ¿Cuál sería entonces lo que tendría que hacer el policía? O discrecionalmente él podría elegir cualquiera de las dos. Tengo autorización, estoy haciendo servicio público, cuando me interviene no tengo el SOAT. Si vamos a ir a la regla ATU, diríamos, no, ahí está en curso, mire, ahí están todos los elementos del tipo, ahí en 273 usted está haciendo servicio y no tiene SOAT, por lo tanto lo va a denunciar penalmente. O el policía podría optar por decir, no, un momentito, eso es una infracción administrativa que está, me permiten, se encuentra en el reglamento, en el cuadro de infracciones del Reglamento Nacional de Tránsito. Y si alguien me ayuda en el chat, porque no me acuerdo por si acaso de todas las infracciones, ¿ya? Pero debe de haber ahí una que por no conducir sin tener el SOAT, ¿no? Sin haber tenido sin desobedecer, estacionar, bueno, por ahí debe andar, ¿eh?
sin placas de emergencia, no se ajusta, certificado de aprobación de inspección técnica. Acá está, M28, conducir un vehículo sin contar con la póliza del seguro obligatorio de accidente de tránsito. O M27, conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. Entonces, miren, gracias a todos los que en el chat me han ayudado, ¿eh? Todos los que me han ayudado, sí, M28 por el SOAT y M27 por la revisión. Ya, gracias. Abrumadora la respuesta de ustedes, ¿eh? A ver, entonces, diríamos entonces que, ¿cuál sería el camino? Mira, el policía lo pone en encrucijada porque el policía va a decir, oye, ¿esto es un delito o esto es una infracción administrativa? Si ya tiene una vía, que es la vía administrativa, la que corresponde por la falta de un documento, porque es la falta de un documento, ¿sí? Eh, si ya tenemos la vía administrativa, entonces este delito, ¿dónde queda? Ahora, si me dijeran, no, pero es que si el señor, por ejemplo, no tiene luces y además no tiene el SOAT, entonces lo que está diciendo el legislador es que la suma de dos infracciones administrativas da igual a un delito. No, es un tanto, esto es muy gaseoso. Una vez tuve conocimiento, un caso de una exalumna, me llamó y me dijo que su patrocinado se encontraba detenido en una comisaría porque no tenía el SOAT. Estaba prestando servicio, era una empresa y estaba detenido en la comisaría, ya le habían quitado los pasadores, le habían tomado su huella, le habían dado su acta de, este, su constancia de detención, ¿no? Todo dentro de la formalidad, y el fiscal estaba sugiriendo que se acoja a un principio de oportunidad. Y venían las preguntas, ¿no? Si ni siquiera la conducta desplegada por esta persona era típica. O sea, cumple dos elementos, pero aquí tenemos varios. ¿Cuáles? Estaba prestando servicio, no tenía el SOAT, ¿ok? Pero lo demás no lo cumplía. Es decir, es una conducta atípica. Y esto habría que explicar. Ahora bien, no se vaya a pensar, decir, no, pero por eso es pincha globo, porque lo que quiere la ATU es que la gente tenga sus documentos. Sí, eso es bueno. Es lo óptimo, ideal, lo que se tiene que lograr. Pero tampoco podemos echar mano directamente, ¿no? Del sistema penal, sabiendo que es la última ratio, y si tenemos un canal, una vía que es el ámbito administrativo para tal fin, no podemos lanzarnos directamente para allá, ¿no? Y esto va a generar lo que pasa siempre, que las autoridades dan este tipo de disposiciones, ¿no? No el tipo penal, sino que se le denuncie a aquellos conductores que no tienen el SOAT o la inspección técnica y estén haciendo servicio público. Bueno, va a dar lugar a lo que pasa siempre, ¿no? Cuando tienen estos desatinos, de que personas informadas, a lo mejor algunos de ustedes, asesoran o son abogados y participan y dicen, bueno, no, esto es atípico y vamos, no se puede sustentar una acusación por parte del fiscal con tan pocos elementos y que todo se venga abajo. Entonces hace que se reste credibilidad a la norma y por ende también pues a las autoridades, ¿no? Quería hacer ese preámbulo y gracias la comprensión del instituto, pero fue casualmente ayer a raíz de la clase que vino esto. Bueno, queremos hablar hoy día sobre accidente de tránsito y específicamente el tema que nos convoca, ahora sí de accidentes, es el tema de los procedimientos y le hemos denominado procedimientos administrativos, porque miren, nosotros tenemos un procedimiento penal cuando sucede un delito, pero estamos hablando de un evento que se denomina accidente de tránsito, que no necesariamente siempre va a estar o va a estar dentro de la esfera del ámbito penal. ¿Por qué? Porque sabemos que existen accidentes de tránsito con daños materiales, ¿sí? Y si tenemos daños materiales, pues ya no entramos en el ámbito penal. Ahora, si revisamos las estadísticas, vamos a encontrar que existen accidentes de tránsito con
daños materiales, con lesiones y con muerte. ¿Sí? Vamos a separarlo en tres grupos. Y paradójicamente los que se producen con más frecuencia son accidentes de tránsito con daños materiales. Esos son los que se producen con más frecuencia. Entonces, ¿podríamos aplicar la norma, el Código Procesal Penal para esos casos? Definitivamente no. Y aquí viene, entonces, ¿dónde estaríamos? Pues estaríamos en el ámbito administrativo. Y ya no sería por medio de actos administrativos, contratos, sino por vía de reglamento. Entonces vamos a tener un reglamento en el cual se ha especificado cuáles son las acciones que se deben de realizar cuando sucede este hecho. Pero lo primero que tenemos que ver es saber cuándo es un accidente de tránsito y cuándo no es un accidente de tránsito. Porque no a cualquier hecho que produce daños, no, y participan vehículos, no todo es accidente de tránsito, ¿eh? Esto es una idea equivocada. O sea, siempre que se habla de que hay un vehículo que tiene daños, entonces ya hablamos de accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque tiene daño. Y esto no es muy exacto, no es correcto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? En la imagen que ustedes ven ahí en medio de la diapositiva, hay una persona que se está lamentando y hay vehículos con daños y podríamos nosotros a lo mejor afirmar que en ese caso hubo un accidente de tránsito y a lo mejor abrumadoramente nuevamente en el chat me dicen sí, pues porque ahí están pues daño, la vía, ¿no? Y por lo tanto sí es un accidente de tránsito. Pero a ver, yo pongo lo siguiente, no expongo lo siguiente, empezando, sí hay vehículos, sí hay daños, sí hay una persona que aparentemente, no digo que sea, que pueda estar, no sé, tocándose la cabeza porque se golpeó o a lo mejor se está arrepintiendo, lamentando lo que se hizo. Y resulta pues que la señora que ven ahí en la imagen se fue a seguir al esposo, lo encontró el vehículo estacionado en un motel y dentro de la zona de estacionamiento, de la cochera del motel, la señora con su automóvil lo embistió, ¿sí? Es una vía privada, ¿no? Hay voluntad e intención y por más que haya un daño no podríamos hablar de un accidente de tránsito. Entonces, no podemos ser ligeros a cualquier hecho en el cual exista daño y llamarlo accidente de tránsito. ¿Y esto es por qué? Porque existen normas que definen qué es un accidente de tránsito. Y cuando hablamos de definición, como explicamos ayer, quiere decir de que no podemos decirle de otra forma. O no hay otro mecanismo, otro medio que nos pueda explicar qué es. ¿Sí? Y por eso, por algo se llama definición. Es definitivo. Se definió así. ¿Ok? Entonces, si me dicen, no, pero el manual dice que, o el autor, no sé, Marcos Aburto, dice que el accidente es un hecho fortuito, inesperado, no culposo y no doloso que ocurre dentro de la porción circular. Ok, felicitaciones para Marcos por hacer ese trabajo, ¿no? De conceptualización. Pero nosotros en el ámbito legal hablamos de definición. Y las normas de tránsito, tanto la ley de tránsito como el reglamento de tránsito, tienen un acápite con definiciones. Entonces, no puede haber otro medio, otra norma, otra voz que le llame de manera distinta. ¿Estamos? En eso quedamos. Entonces, hay dos definiciones que son importantes. La primera está en la ley de tránsito, que dice qué cosa es tránsito terrestre. La ley de tránsito y transporte dice que el tránsito terrestre es un conjunto de desplazamientos de personas y vehículos en las vías terrestres, obvio, pero que tienen esta característica de que obedecen a las reglas determinadas en la presente ley y sus reglamentos que lo orientan y lo ordenan. Tránsito no es moverme de un lugar a otro, ¿eh? Esa acepción es general para toda la palabra tránsito. Cuando hablamos de tránsito terrestre, de acuerdo a la norma, la definición no solamente dice que sí, movimiento, lo ubica en un lugar en las vías terrestres, pero le pone un requisito adicional. Dice que obedezcan a las reglas determinadas en la presente ley y su reglamento. Y para esto
vamos a fijar específicamente el lugar, el espacio donde ocurre esto, que es en la vía pública. Y aquí sí lo define el reglamento de tránsito, dice que la vía pública es la vía de uso público. O sea, vía pública no dice vía de dominio público, no, dice vía de uso público, es decir, puede ser privada, pero destinado al uso público, ¿sí? Entonces dice vía de uso público, y aquí viene lo importante, sobre la cual la autoridad competente impone restricciones, otorga concesiones, permisos y autorizaciones. Y eso especifica pues el dominio público. Entonces, para que exista tránsito terrestre, no solamente necesitamos movimiento de desplazamiento, sino también necesitamos un conjunto de normas que lo orientan y lo ordenan. Y el Estado puede ejercer su potestad reglamentaria, es decir, de organizar, ordenar y orientar el movimiento de desplazamiento en las vías de uso público. Con esto queda claro, creo que queda claro, de que un accidente de tránsito solamente puede ocurrir donde hay tránsito. ¿Estamos? Creo que es obvio, ¿no es cierto? Un accidente de tránsito solamente puede ocurrir en un lugar donde hay tránsito. ¿Y qué es el tránsito? Bueno, el tránsito es el conjunto de desplazamientos, pero que se encuentran, que obedecen a unas reglas que da el Estado, ¿no? La autoridad, que lo orientan y lo ordenan. Es decir, donde el Estado ejerce su ius imperium. Solamente ahí puede haber tránsito, ¿sí? Entonces, ya como que estamos recortando un poco la cancha, se dan cuenta, oiga, ¿puede haber un accidente de tránsito en un lugar donde no hay tránsito? No. Pero si tránsito es movimiento, no, tránsito no solamente movimiento, tránsito es movimiento, pero de acuerdo a un conjunto de reglas o normas dictadas por un Estado en el cual se han impuesto reglas, reglas. Solamente ahí puede haber tránsito. Hoy sí, pero si yo, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo, doctor. Si yo estoy en mi chacra y mi chacra es inmensa y tengo pues 50 hectáreas y yo en las 50 hectáreas me paseo con mi camioneta 4x4 y no tengo licencia de conducir y yo estoy cometiendo una infracción, pues no. ¿Por qué? Porque el ius imperium del Estado no alcanza el espacio privado. Entonces, las reglas que orientan, ¿no? Y que ordenan este desplazamiento solamente son aplicables en el espacio de uso público, no en el espacio privado. Y esto quiero aclararlo porque, a ver, una consulta. Doctor, en el condominio donde yo vivo tiene una cochera subterránea, ¿ok? Entonces un vehículo está entrando, el otro está saliendo y los dos se chocan, ¿ok? Y se produce daños. Bien, ¿es esto un accidente de tránsito? Pues como dijo Chespirito, pues no. ¿Por qué? Porque no hay tránsito. Si bien es cierto, hay movimiento, hay desplazamiento, obviamente, y por eso se genera el daño, pero las reglas que rigen, orientan, ¿no? Y ordenan el tránsito no son aplicables a ese espacio. Y así usted puede encontrar en estos momentos muchos espacios en donde pues podrá haber movimiento, pero no le podemos llamar tránsito. O sea, creo que queda claro eso. Ahora, esto no es una opinión, ¿eh? O sea, yo no estoy dando una opinión, yo les estoy leyendo la norma. Y creo que está claro lo que dice la norma. Consulten ustedes, Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre, la Ley 27181 y Reglamento Nacional de Tránsito, artículo 2, definición de términos o definiciones. Tienen ahí también la definición de lo que es un accidente. No, el accidente es un hecho culposo, no doloso, que participa la vía, el hombre, el vehículo. No, a ver, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo define accidente? Y obviamente tiene que ser accidente de tránsito, pues, ¿no? Hay un amigo que me dice, no, doctor, pero no existe la definición de accidente de tránsito, solo dice accidente. ¿En qué norma? En el reglamento de tránsito. Pues si está en el reglamento de tránsito, la definición de accidente es de un accidente de tránsito, pues no va a ser un accidente aéreo, ¿no? Entonces, accidente.
¿Qué es un accidente? Es un evento que cause daño a personas o cosas que se produce como consecuencia directa de la circulación de vehículos. Y esta palabra directa es muy importante porque originalmente el reglamento de tránsito que se promulgó en el año 2001, Reglamento Nacional de Tránsito, Decreto Supremo 033, decía simplemente evento que cause daño en personas o cosas que se produce como consecuencia de la circulación. Pues le cambiaron y le agregaron el término directa. ¿Y es por qué? Porque no puede ser de manera indirecta, tiene que ser de forma directa. Esto significa que el daño sea producto del movimiento o que guarde relación con el movimiento. ¿Sí? A ver, doctor, en el patio de estacionamiento de la empresa de transportes El Rápido resulta que estaba retrocediendo un vehículo y le pasó la rueda, una de las llantas le pasó por el pie a uno de los cobradores. Pregunta, ¿ese es un accidente de tránsito? De hecho, que la compañía de seguros con la cual tienes tu SOA te va a decir que no. ¿Y por qué? Porque la compañía de seguros es conveniente. No, pues es que ahí no hay tránsito. Recuerdas que es una vía privada. Entonces, si el SOA es seguro obligatorio por accidentes de tránsito, solamente será en donde haya tránsito, es decir, fuera del espacio privado, solamente en el espacio de uso público. Bueno, que cause daño en personas o cosas que se produce como consecuencia directa de la circulación. Y ahora viene esa pregunta, dicen, doctor, pero ahí no dice tránsito. Si lo dice, repito nuevamente, lean por favor ese recuadro que está en el ángulo superior derecho. Dice, evento que cause daño a personas o cosas que se produce como consecuencia directa de la circulación de vehículos. ¿Qué es la circulación de vehículos? La respuesta lo tienen en el recuadro de abajo, que es otro término que está en la definición, y la circulación es el sinónimo de tránsito. Y ahí ustedes lo pueden ver, que está entre paréntesis en la parte inferior, dice circulación, que corresponde, ¿sí? Es el sinónimo de tránsito. Tránsito, conjunto de desplazamiento de personas, vehículos y animales por las vías terrestres de uso público, y entre paréntesis dice circulación. Entonces, cuando arriba dice accidente, evento que cause daño en personas o cosas que se produce como consecuencia directa de la circulación, ergo, significa tránsito. Ahora, ¿por qué es importante saber si un hecho es accidente o no lo es? ¿Es importante? Sí es importante. Y voy a explicar por qué. Porque a partir del momento que la conducta, mejor dicho, que el evento que nosotros tenemos al frente, que como bien decía Omar Chayna, en México son más prácticos y le llaman hecho de tránsito. Es un hecho de tránsito, o sea, es un daño producto de un hecho de tránsito. Y claro, aquí en el Perú de frente le llamamos accidentes, de frente concluimos, ¿no? Pero es como está hecha nuestra legislación, ¿no? O sea, de frente decimos accidente de tránsito y a lo mejor después nos enteramos que fue la señora que quiso despechar, quiso golpear el carro de su esposo porque se montó en cólera. ¿Y dónde quedó entonces el accidente de tránsito? Hicimos todo y lo catalogamos inicialmente como accidente de tránsito y al final tenemos que desdecirnos, ¿no? Y decir, bueno, no se trata propiamente de un accidente de tránsito. Pero así es como tenemos nosotros nuestra organización. Ahora, ¿por qué es importante saber que un hecho es accidente de tránsito? Porque a partir que un hecho lo calificamos como accidente de tránsito, entonces se va a abrir la posibilidad de que se desarrollen una serie de procedimientos. Por ejemplo, van a haber deberes de un conductor. O sea, ¿qué deberes voy a tener? Yo voy a tener una serie de deberes. ¿En qué momento? En el que se produce un accidente de tránsito. ¿Qué es un accidente de tránsito? Ahí está la definición, señor. Entonces quiere decir de que si el hecho, de acuerdo a lo que está especificado, no es accidente, ¿tendría que cumplir con todas esas obligaciones? Pues no. ¿La policía tendría todas esas atribuciones si no se trata de un accidente de tránsito? Pues no. Vuelvo nuevamente. Del sótano el estacionamiento subterráneo del edificio, del condominio, en donde se produce un choque, entonces uno se molesta y le increpa al otro, el otro le dice, no, pero si tú te metiste, no fuiste tú, págame, no, porque te voy a pagar, encima que tú te has metido y no debiste entrar ahí, debiste esperarte, tú debiste aguantarte, o sea que no me vas a pagar, no. Entonces uno de ellos se molesta y sale a la calle y llama a un policía, ¿no? Le dice, policía, quiero que venga para que usted vea este caso. Y el policía le dice, a ver, señor, ¿qué ha pasado? Mire que hay un accidente de tránsito, hay un choque aquí. Y el señor se niega a reconocer, así que
lo que quiero es que vayamos a la comisaría para que ahí se diluciden las responsabilidades. Y el policía, bueno, dijo, sí, a ver, deme su documento, señores. Y el otro montón le dijo, pero señor, estamos en espacio privado, ¿por qué tengo que entregar los documentos? O sea, yo le puedo decir quién soy, cuál es la razón. No, es que vamos a ir a la comisaría. Y le dice, pero ¿por qué tengo que ir a la comisaría con mi vehículo? Pues señor, se trata de un accidente de tránsito. Y es más, cuando llega a la comisaría le dice, tiene que pasar usted los ajetílicos. Porque dentro del procedimiento, el protocolo que tenemos aquí, dice que usted tiene que pasar los etílicos. Entonces el otro señor estaba pues y decía, pues, ¿dónde estamos? O sea, perdón, de dónde sale todo esto? Y es donde viene la confusión, es que si no tenemos claro, ¿y esto es por qué? Porque todavía no hemos entendido que hay definiciones, ¿sí? Por ahí algunos conocidos míos dicen, no, pero el manual de normas y procedimientos, pero el manual no es una norma legal, pues, ¿no? El manual sí es una serie de pasos que yo debo de seguir para la aplicación de la norma, pero en sí no es una norma, será una disposición para vertical, ¿no? Sí, para aquellos que estén debajo en la organización que tienen que cumplir, pero no es de aplicación general, pues, para todos los ciudadanos, por lo tanto no alcanza la categoría de norma legal. Pero ahí también dicen, y la definición que está en el manual, a ver, no puede haber dos definiciones, pues. Imagínense que hayan dos definiciones, ¿cuál sería la válida? O sea, hay una definición y la definición está en la norma. Ahora, lo demás no podemos tomarlo como una definición, podemos tomarlo como un concepto, como una idea, pero no una definición. Es decir, no define lo que es el hecho. ¿Quién lo define? El reglamento de tránsito y la ley de tránsito. Ellos son los que lo definen. ¿Sí? Entonces eso es decir, no, pero el manual dice que el accidente, sí, agradezco tu buena voluntad, tu entusiasmo, pero el manual no tiene esa categoría como para definir aquello que ya está definido o modificar una definición. No tiene fuerza legal para ello. Entonces, vamos ahí. Accidente de tránsito, los accidentes de tránsito pueden tener como consecuencia, es decir, pueden ocasionar daños, porque, a ver, vuelvo nuevamente a evento que causa daño. Entonces, si no hay daño, no hay accidente, ¿sí? O sea, una de las condiciones para que exista el llamado accidente de tránsito es que se produzca un daño. Y el daño ocasionado puede ser de tres índoles, ¿no? Daños materiales, es decir, aquellos que se producen únicamente, única y exclusivamente sobre cosas, sobre objetos, ¿no? Y por eso le llamamos daños materiales. Daños personales, que los daños personales los podemos dividir en dos categorías, ¿no? Las denominadas lesiones, ¿sí? Sin hacer una evaluación de su gravedad, sino en general lesiones, y lesiones que ocasionan la muerte, es decir, que el resultado no es simplemente la lesión, sino propicia la muerte de la persona. Ahora, esto es relevante, sí es relevante, como vamos a ver más adelante. Y también tenemos la otra categoría en la cual vamos a tener daños materiales y daños personales al mismo tiempo, ¿no? Se choca no sé, pues ocurrió en la carretera, perdón, un ómnibus interprovincial contra un camión plataforma, daños de consideración en la plataforma y en el bus, pero además de ello falleció el conductor y dos pasajeros. Entonces vamos a tener que ese evento tiene todos los elementos, daños materiales, daños personales en el orden de lesión y daños personales en el orden de lesiones que ocasionan la muerte o determinan la muerte de una persona. Sí. Ahora, según la ley, y discúlpeme que no hable sobre la ley de la policía, o sea, no es necesario porque nosotros tenemos una ley general de transporte y tránsito terrestre.
en donde por especialidad de materia se disponen y se definen qué cosa es lo que hay que hacer, quién es competente y quién no, y se reparten las competencias. Las otras normas, por ejemplo, la ley de la policía y su reglamento recientemente modificado, tienen que seguir el camino de estas normas, o sea, tanto de la Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre como del Reglamento Nacional de Tránsito. Y aquí viene esto, dice, la Ley General de Tránsito y Transporte Terrestre en el artículo 19 sobre las competencias de la Policía Nacional dice, artículo 19.1, literal B, en materia de accidentes de tránsito, la Policía Nacional previene, investiga y denuncia ante la autoridad competente los accidentes de tránsito, así como efectúa investigaciones y estudios para el diseño de estrategias de prevención sobre la materia. A ver, la policía, por lo tanto, aquí, miren, le han encomendado la prevención de accidentes, lo cual sería importante no preguntar cuáles han sido los logros en los últimos 10 años, es decir, de acuerdo a la labor que han desarrollado, cómo es que se ha prevenido, ha disminuido, me imagino, la tasa de accidentes. Y dice, investiga y denuncia los accidentes de tránsito ante la autoridad competente de los accidentes de tránsito, así como efectúa investigaciones y estudios para el diseño de estrategias de prevención. Entonces vamos a tener una investigación, ¿no? Para denunciar ante las autoridades y una investigación, ¿no? Para el diseño de estrategias de prevención. En el Reglamento ya Nacional de Tránsito junta ambas y dice, la Policía Nacional del Perú debe estudiar y analizar los accidentes de tránsito para establecer su causalidad y obtener conclusiones que permitan adoptar medidas de diseño de sistema de prevención. Entonces aquí tenemos cuál es la finalidad de la investigación. La investigación de los accidentes de tránsito tienen por finalidad establecer las causas, ¿sí? O sea, pero ahí no termina el trabajo. Es decir, yo dentro del proceso de investigación voy a determinar, ¿no? O establecer cuáles han sido las causas, qué fue lo que causó este hecho, pero con una finalidad. Es como cuando planteamos los objetivos de una capacitación, ¿no? Capacitar a los participantes sobre las normas relacionadas a tal y le ponemos el para lograr, es decir, con una finalidad, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad de la investigación? ¿Cuál es la finalidad de establecer las causas para diseñar sistemas de prevención? O sea, no es para encontrar responsables. La policía no investiga para establecer responsabilidad o para decir tal persona es el culpable y tal es el inocente. No, no, la policía no tiene esa facultad. Entonces, si nos preguntásemos cuál es el propósito de la investigación del accidente, establecer las causas para no posteriormente se puedan adoptar medidas para el diseño de sistemas de prevención. Entonces, la investigación tiene el propósito que estos hechos no se repitan, al menos, o que disminuya su incidencia o que al menos disminuya su severidad, es decir, ya no cause muerte, sino simplemente daños materiales. ¿Sí? Ese es el propósito de la investigación. La investigación no es, y repito nuevamente, con la finalidad de inculpar a nadie. Muchas veces, y en casos que suceden en proceso, dicen, no, pero la policía va a investigar y de acuerdo a la investigación ya determinará las responsabilidades. Y esto no es correcto porque no es el objeto de la investigación, ¿no? A ver, aquí tienen ustedes en este cuadro, esto es extraído del reglamento de la ley de la Policía Nacional, decreto legislativo que regula, pues, o mejor dicho, que da las disposiciones con respecto a la Policía Nacional. Su recientemente modificado reglamento nos dice lo siguiente, ¿no? Que existen, la investigación de los accidentes de tránsito a nivel de la policía está en dos instancias. Uno es en la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, DIPIAT, así se llama, ¿sí? Que tiene sus unidades orgánicas, que es la UIAT, ¿sí? Y dice que esta división dice que va a planificar, articular, ejecutar, controlar, evaluar todo lo que termine en AR, las actividades y operaciones policiales de prevención, investigación
y denuncia de los accidentes de tránsito con consecuencias fatales. Entonces, vamos a tener que cuando ocurre un accidente de tránsito y la consecuencia sea fatal, es decir, que haya muerte de cualquiera de los participantes, entonces la investigación va a estar a cargo de esta división a través de las unidades de investigación UIAT, ¿no? Y por otro lado, vamos a tener a las comisarías, ¿no? Que ellos, de acuerdo a la norma, dicen ellos van a planificar, articular, ejecutar, controlar, evaluar todo lo que termine en AR, las operaciones policiales de control, fiscalización, cumplimiento de las normas, etc. Y dice, e investigar y denunciar los accidentes de tránsito con excepción de aquellos con consecuencias fatales. Entonces, para la policía se divide en dos, con muerte o sin muerte. ¿Sí? Doctores, son lesiones graves, lo ve la comisaría. Pero la persona ha quedado pues mal y son varias las víctimas, lo ve la comisaría. En tanto no exista un fallecido, lo ve la comisaría. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ¿cuál es el parámetro para definir quién investiga? Y le digo para aquellos que son abogados litigantes y tienen un accidente de tránsito con lesiones, es netamente la comisaría. Un accidente de tránsito con fallecido pasa, entonces ya ahora sí la investigación va a estar a cargo de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito. Ahora bien, dice que la comisaría investiga los accidentes de tránsito con excepción de los accidentes fatales. Pero existe una excepción. Dice, los que solo investiga, es decir, si hay muerto, la comisaría solo investiga en forma subsidiaria ante la imposibilidad de la unidad policial especializada. Es decir, no es que no exista ya la imposibilidad, es que, no sé, pues se encuentra muy lejana, no tiene la cantidad suficiente de efectivos esta unidad especializada, entonces dice que sí puede haber una excepción. Y sí he visto casos en los cuales yo he participado como perito, en los cuales han habido accidentes de tránsito, en los cuales han habido de consecuencia fatal, han habido fallecidos y que lo ha investigado la policía, ¿no? Estamos hablando de provincias del Perú muy adentro, ¿no? También hay esa excepción. Entonces ya sabemos para dónde va. Pero ahora viene esto, ¿no? Ok. En ambos casos, miren un detalle, ¿ya? En ambos casos, en el caso del 269, la División de Prevención de Investigación de Accidentes de Tránsito, los actos de investigación van a estar sustentados, como por ejemplo, ¿no? La detención de personas, la incautación de bienes, ¿no? Van a estar regulados por el Código Procesal Penal porque se trata de un delito, ¿sí? En el caso de las comisarías, también cuando se trata de accidentes de tránsito con lesiones. Y también creo que ya les han explicado que no tienen que ser lesiones graves, porque hay personas que dicen, no, la comisaría y para que pase el fiscal debe haber un reconocimiento médico legal en que las lesiones sean consideradas como graves. Pues no. El tipo penal, ¿no? El artículo 124 del Código Penal, ¿no? Es un tipo cualificado, es decir, la forma agravada es cualificada y no cuantificada. O sea, ¿qué es lo que se debe de, o los elementos que debe reunir para que la conducta sea considerada delito? Primero, que exista una lesión, que la lesión sea el orden culposo, que se haya utilizado para la producción de la lesión un vehículo automotor y que el conductor haya estado en estado de ebriedad bajo efecto de drogas o esto haya sido resultado de la inobservancia de las reglas técnicas de tránsito. Con esos elementos ya es delito. Entonces, no es un tipo cuantificado, es un tipo cualificado. Por lo tanto, ahí no se necesita que tenga esa cantidad. Yo sé que muchos que han ido a unas comisarías, a veces como asesores legales, y han ido y han dicho, bueno, yo tengo mi cliente que viajaba de pasajero en el ómnibus, en el momento que pasó por rompemuelle, tiene una lesión en la columna, y estamos queriendo saber a qué fiscalía se ha derivado. Él dice, bueno, todavía no lo hemos derivado a la fiscalía porque estamos esperando el reconocimiento médico legal para saber cuánto es la cantidad de días de atención médico facultativa, ¿no? Para que, o incapacidad para el trabajo, perdón, para determinar si es delito o lo mandamos a otro tipo de juzgado. Pues no, siempre es delito. Es decir, cuando reúne estos elementos, lesión, ¿no? La producción del tipo de orden culposo, ¿sí? O sea, carente de intención, no se conocen, no hay un móvil, no hay una intención,
pero hay lesión, ¿sí? Luego, que se haya utilizado para ocasionar la lesión un vehículo motorizado, encontrándose en estado de ebriedad o drogas, o, quiere decir que puede ser alternativamente uno o el otro, o por inobservancia de la regla técnica de tránsito. Entonces, con esos elementos ya tiene usted el delito. No, pero es que yo no sé cuántos días de incapacidad médico legal va a tener la persona. Si eso no es relevante. Este no es un tipo cuantificado. El tipo cuantificado solamente en el artículo 124 está para la forma básica del delito, o sea, para el delito base, no para la forma agravada. La forma agravada siempre va a ser delito sin importar la cuantificación, si es que, primero, hay lesión, ¿sí? Segundo, que esta lesión haya sido ocasionada utilizando un vehículo automotor, que se haya encontrado el conductor en estado de ebriedad bajo efecto de drogas o que esta lesión o la producción de la lesión haya sido derivado de una inobservancia de la regla técnica de tránsito. Con eso ya tiene usted un delito, ¿sí? Y tiene que darle trámite como tal. Entonces ahora vamos al problema de las comisarías, ¿ya? La comisaría va a trabajar entonces también con delitos, ¿sí? También va a tener que comunicar al fiscal, también se va a ceñir con el Código Procesal Penal para esos casos. Pero, aquí viene el pero, la duda, ¿y qué pasa con aquellos casos en los cuales no hay lesiones? Ya tenemos muerte, la vida, tenemos el Código Procesal Penal, tenemos lesiones, no importa la cuantificación, tenemos las comisarías, pero ahora viene una pregunta, y cuando se trata de los accidentes de tránsito solamente con daños materiales, es decir, no hay de por medio ninguna lesión, ¿dónde está especificado cuál es el procedimiento que se debe de seguir en estos casos? Y aquí tenemos que ir al Reglamento Nacional de Tránsito, ¿no? En el Reglamento Nacional de Tránsito nosotros vamos a encontrar no solamente los deberes y prohibiciones que tienen los participantes, los usuarios de la vía pública, sino también vamos a tener algunos artículos como este en que va a disponer algunas acciones con respecto a estos hechos. Fíjense acá, artículo 274, que lo vamos a ver bastante, pero aquí estamos entrando simplemente en el tema, ¿sí? Dice, en los accidentes de tránsito en que se produzcan daños personales y o materiales, esto es una redundancia. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que los accidentes de tránsito causan daño en personas o cosas. Entonces, que me digan los accidentes de daño que se produzcan daños personales y o materiales, es algo como digan en los casos de que la cerveza Pilsen tenga alcohol, si toda tiene alcohol, no puede haber una Pilsen distinta. Entonces, en los casos de accidente de tránsito, él o los participantes están obligados a solicitar de inmediato la intervención de la autoridad policial e informar sobre lo ocurrido. Este artículo, y dice al final, ¿no? Se presume la responsabilidad del o de los que no lo hagan y abandonen el lugar del accidente. No solamente del que se vaya, del o de los que no lo hagan. Ya, aquí quiero aclarar algo, sí, que es muy frecuente también en la parte de los procedimientos. Dice, no, vamos a llegar a un acuerdo, por lo tanto la intervención policial no es necesaria. A ver, para poder afirmar esto es porque estamos en la creencia que la intervención policial tiene la finalidad, no sé, pues de encontrar culpables o establecer responsabilidades. Porque si yo le digo, a ver, yo voy a llegar a un acuerdo con la otra parte, por lo tanto, la intervención de la policía no es necesaria. Ergo, la intervención, si yo no llegaba a un acuerdo, la intervención de la policía era necesaria. ¿Para qué? Para que ellos determinen quién tenía que pagar, quién tenía que reconocer el daño. No, eso no es función de policía, ¿eh? Entonces, les pongo este artículo es, oiga, usted participó en un accidente de tránsito, usted tiene el deber de darle cuenta a la policía y la policía tiene el deber de intervenir. No existe forma que yo diga, ¿sabe qué? Yo no quiero ya la intervención de la policía. Pero, perdón, es que la acción de la policía, la intervención de la policía es por un mandato de la ley, no es por voluntad tuya. O sea, tú no tienes voluntad para decidir si la policía realiza su trabajo o no. Es algo así como ya, sí, mira, ¿sabes qué? Ha habido un homicidio y yo ya perdoné al agresor, así que vamos a llegar a un acuerdo, por lo tanto la policía no es necesario que investigue, que intervenga ni nada.
No, siempre tiene que haber intervención y siempre tiene que haber investigación, porque ya hemos dicho, el propósito de la intervención no es encontrar un culpable, no es servir como un mediador para establecer quién paga o quién no paga, ¿no? O cuánto le paga, sino la intervención de la policía tiene la finalidad de realizar actos de investigación para establecer la causalidad y diseñar sistemas de prevención. Entonces, no hay forma, mis estimados, de que usted le diga al policía, yo voy a llegar a un acuerdo, por lo tanto no requiero su participación. No quiero que usted investigue. Una vez participé como perito para unos abogados que le dijeron a la policía, ya hemos llegado a un acuerdo reparatorio, por lo tanto usted ya no puede seguir investigando porque ya estaría usted pues haciendo un abocamiento indebido, usted estaría conociendo algo que ya no le corresponde. Pero perdón, ¿quién le dijo a usted que mi investigación tiene el propósito de establecer culpabilidades? Si ustedes llegaron a un acuerdo, bien por ustedes. Porque lo que ustedes han llegado a un acuerdo son sobre aquellos derechos disponibles, pero la intervención policial se tiene que dar sí o sí y la investigación también. Entonces, esa creencia muy extendida de que no, si yo llego a un acuerdo, ya la policía no tendría que intervenir, están, están muy equivocados. Este artículo 274 espero que les sirva para aclarar. En los accidentes de tránsito, él o los participantes están obligados a solicitar la intervención de la autoridad policial e informar sobre lo ocurrido. No dice que están obligados a pedir la intervención de la autoridad policial para que determine quién es el culpable y quién le paga al otro. Porque si yo digo, oye, ahí hay un acuerdo, quiere decir de que ya asumí mi responsabilidad y ya voy a resarcir al otro. Por lo tanto, usted policía ya no tiene que hacer eso. Pero perdón, la policía no hace eso. Eso no es trabajo de la policía. ¿Okay? Y por otra parte, los efectivos policiales ya vieron también que por mandato de la ley, ¿sí? Ahí está, la ley de tránsito, la ley 27181 y el reglamento de tránsito, así como sus normas internas, ¿no? El reglamento de la ley de la Policía Nacional, tienen que investigar. Entonces, eso de que llegamos a un acuerdo no funciona, ¿ok? A ver, otra cosa más que pasa cuando ocurre un accidente es que le dicen al conductor que tiene que presentar toda su documentación y aquí viene una pregunta, ¿por qué y para qué? ¿No? O sea, ¿por qué habría que presentar toda esta documentación? Este artículo 91 dice que el conductor debe portar y exhibir cuando el efectivo asignado al control de tránsito solicite lo siguiente. Entonces, no estamos hablando de las comisarías ni estamos hablando de la UIAT. Estamos hablando del policía asignado al control de tránsito que tiene que mostrar toda esta documentación. Ahora bien, para efectos de la investigación ya no se requiere tampoco pedirle documentación al conductor, basta con tener su DNI, podemos ingresar pues a licencias MTC y saber si tiene licencia, podemos entrar a la base de datos, ¿no? del MTC para ver la inspección técnico vehicular, podemos entrar a la SBS para ver si tiene el SOAT o no y podemos entrar al registro de propiedad vehicular. Entonces, eso de estar pidiendo la licencia, la tarjeta, el SOAT, como que si bien es cierto, son documentos obligatorios que dice que hay que presentar al efectivo policial, pero asignado al control de tránsito, no va mucho por el tema de la investigación de los accidentes, ¿no? Aquí vamos a ir al artículo 277 y creo que estamos en buen tiempo, siempre, ya. El 277 del Reglamento Nacional de Tránsito tiene sus numerales 1, 2 y 3. Vamos a empezar por el 3, de ahí vamos al 2, tiene una finalidad esto, ¿ya? El 277 habla sobre, a ver, habíamos dicho que cuando un hecho se considera accidente de tránsito, entonces se abre una serie de deberes que va a tener el conductor y atribuciones, ¿no? O actos que va a poder realizar la autoridad policial. Pues uno de ellos, ¿no? Vamos a tenerlo en el artículo 277, que dice, en caso de accidente de tránsito, numeral 3, ¿ya? La Policía Nacional del Perú retendrá la licencia de conducir, primero, cuando advierta que el conductor tenga 100 puntos o más firmes acumulados en el Registro Nacional de Sanciones. A ver, aquí hace una salvedad de que tienen que ser puntos firmes, no puntos registrados, ¿ya?
Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un accidente de tránsito y aquí no hace, si se dan cuenta, ese artículo 77 no hace diferencia entre daños materiales y daños personales. No, simplemente dice general. Cuando hay un accidente de tránsito y dice que la policía toma conocimiento, obviamente va a requerir la licencia de conducir, y cuando la policía tome conocimiento o advierta que este conductor o esta licencia de conducir ya llegó al tope, al límite de 100 puntos o más, pero ¿qué tipos de puntos? No puntos registrados, ya que hay una diferencia entre puntos registrados y puntos contabilizables, o sea, acumulados. Puntos registrados son todos aquellos que cuando a mí me levantan una papeleta va a registrarse junto con la papeleta, así no haya pagado, así no me hayan sancionado, pero se tiene que registrar la provisión de puntos que podrían acumularse en el récord. Es decir, todavía no están acumulados. Podrían acumularse cuando esta sanción quede firme. Entonces, ¿a qué 100 puntos se está refiriendo este artículo? Cuando ya la sanción ha quedado firme en el ámbito administrativo y esos puntos ya se consideran contabilizables, y por eso que le llaman puntos acumulados. No se dejen sorprender, ¿ya? A veces usted entra a licencias MTC, pone su licencia y sale que tiene 140 puntos, pero los cuales 40 solamente son contabilizables y 100 de esos 140 todavía solamente se encuentran registrados. ¿A qué se refiere este artículo? Cuando los puntos ya son contabilizables, ¿sí? Entonces, cuando los puntos sean contabilizables, entonces ahí vamos a tener nosotros esta posibilidad que se retenga la licencia. Dice que la policía, dentro de un plazo de 24 horas de impuesta la medida preventiva, ¿qué medida preventiva? Retención de la licencia, la inscribirá en el Registro Nacional de Sanciones. Artículo 277, numeral 2. Dice, la Policía Nacional de Perú retendrá la licencia de conducir del conductor en caso de accidente de tránsito con daños personales a terceros. Aquí esto también es muy importante. El conductor no tiene 100 puntos, tiene 30. ¿Ok? La pregunta es, ¿la policía puede retener la licencia de conducir? La respuesta es depende. ¿Tiene puntos? Sí, pero no llega al límite de 100. Ok. Siguiente caso. ¿El accidente tuvo como consecuencia daños personales? Sí, hubo daños personales. Entonces, sí le pueden retener la licencia de conducir. Este artículo 277, numeral 2, así lo prescribe. Dice, la policía retendrá la licencia de conducir en caso de accidente de tránsito con daños personales a terceros. Entonces, sí le van a retener la licencia. Y luego dice 2773, segundo párrafo, dice, en caso del numeral 2 del 277, el que hemos visto anteriormente, fija el plazo de la retención de esa licencia, es decir, no te puedes quedar con la licencia permanentemente ni varios días, sino el plazo máximo es de 72 horas. A ver, hay casos en los cuales administrados me han dicho lo siguiente: doctor, yo tuve un accidente de tránsito con lesiones, ¿ok? La comisaría me retuvo la licencia de conducir. Perfecto. Yo he ido a pedirle y me dice que todavía no me la pueden dar porque todavía se encuentra en proceso de investigación. ¿Y hace cuánto ha sido el accidente? Hace 2 semanas, dice doctor. Bueno, a ver, ¿cuál es el sustento legal para que el efectivo policial retenga la licencia? Es decir, a ver, quiero que se entienda algo, ¿eh? Tiene que tener un sustento legal, pues, o sea, no es arbitrario. No es que el policía dice, no, si había un accidente de tránsito con muerto o con lesiones, entonces yo le voy a retener la licencia y me la voy a quedar unos días. No, no es arbitrario. Tiene que haber un sustento y el sustento está aquí, en este artículo, ¿no? El numeral 3 del artículo 277 dice, en caso del numeral 2 del mismo artículo, la retención de la licencia de conducir será por el plazo máximo de 72 horas. Es decir, sí, le está dando facultad el numeral 2 de retener la licencia si hubo esta condición de lesiones. ¿Sí? Puede retener.
Pero el 2773 está poniendo el límite del plazo y le dice por un plazo, será por plazo máximo de 72 horas. Es decir, 73 horas de retención de licencia, esa licencia ya o esa retención ya carece de sustento legal. Y al carecer de sustento legal se convierte en un acto arbitrario. Y cuando un funcionario, un servidor realiza o dispone un acto arbitrario en perjuicio de otro, está cometiendo un delito que se llama abuso de autoridad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto del control de los plazos. 72 horas máximo. Ahora, no, pero es que todavía nos están faltando actos. Lo siento, acá dice plazo máximo de 72 horas. Pasan las 72 horas, usted ya no tiene ningún sustento legal para retener esta licencia. Tiene que devolverla. Y si en caso se negara, ya sabes, se convierte en un acto arbitrario que está causando un perjuicio a otro. Entonces, no, pero acá dice a fin de determinar la inobservancia y todavía no lo hemos podido determinar porque nos falta estamos pidiendo que nos traigan un peritaje sobre los frenos y que todavía no ha llegado y que esto y cuánto tiempo va a demorar. Bueno, va a durar como unas 2 semanas más. Señor, usted puede retenerla por 72 horas, nada más. Después de 72 horas usted tiene que devolverla. Ahora, si usted dentro de las 72 horas usted pudo determinar la inobservancia de la regla de tránsito, feliz. Y miren lo que dice, de verificarse ello, es decir, dentro del plazo de 72 horas se verificó que hay inobservancia de las reglas técnicas de tránsito, la licencia de conducir será remitida a la Municipalidad Provincial para el procedimiento sancionador y custodia de la misma. Ahora viene una pregunta. ¿Y si en caso no se verifica ello pasadas las 72 horas? No lo dice ahí, doctor. Claro, pero tiene que ser de vuelta, pues. Porque ya, como repito nuevamente, ese acto que ha realizado la policía ya no tiene sustento legal. A ver, justamente aquí es otro tema también que dicen, no, bueno, cuando hay accidente de tránsito, doctor, ¿podemos darle solución con una transacción? A ver, depende. ¿Cómo así? A ver, la transacción sí es un medio, ¿no? Alternativo, resolución de conflictos que se encuentra reconocido. Aquí hemos extraído artículos del Código Civil que hablan sobre la transacción. A ver, entendamos lo siguiente. Primero vamos a dar lectura a los artículos 1302, dice noción de la transacción. Dice, por la transacción, las partes, haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promover o finalizando el que está iniciado. La transacción tiene valor de cosa juzgada. Artículo 1303, contenido de la transacción. La transacción debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra otra sobre el objeto de dicha transacción. Artículo 1304, la formalidad de la transacción. La transacción debe hacerse por escrito, bajo sanción de nulidad o por petición del juez que conoce el litigio. Y artículo 1305, y quería llegar hasta el final para que pueda explicar lo demás, dice derechos transigibles, es decir, sobre qué podemos hacer una transacción. Sobre los derechos patrimoniales, solo los derechos patrimoniales pueden ser objeto de transacción. Entonces, volvemos nuevamente. ¿Qué puedo transear? Solamente aquellos derechos patrimoniales. ¿Puedo hacer una transacción, doctor, sobre el delito? No. Esto van a hacerlo por medio del fiscal, ¿no? Un acuerdo reparatorio, ¿no? Un principio de oportunidad, ya verá él. Pero cuando hablamos de la transacción que se realiza en las comisarías, que dice ya, a ver, señores, para solucionar el problema puede llegar a usted una transacción y ustedes dos se van. A ver, disculpe, pero sí se pueden ir, pues con daños materiales ustedes solamente están en la comisaría un ratito nada más, se toma nota y ya se pueden retirar. Ahora corresponde a cada uno accionar en el ámbito respectivo para lograr pues la indemnización, ¿no? Y para esto sirve la transacción. La transacción no sirve para liberarnos de la intervención policial, eso es lo que quiero decir. O sea, no sirve para que ya estamos en la comisaría y para irnos a la comisaría mejor lleguemos a una transacción. Señor, usted se va a ir de la comisaría. Recuerde, cuando se trate de daños materiales,
No hay detención, no hay nada más que se hacen en la comisaría, proporcionen determinados datos y cada uno se vaya. Y el que quiera accionar lo haga. Entonces, si ustedes van a tener un pleito, un litigio y quieren resolverlo por medio de una transacción, bien por ustedes. Pero eso no significa de que la policía tenga que registrar su transacción. No tiene nada que ver la policía, pues son sobre derechos disponibles. Es decir, yo soy titular de un derecho y yo puedo accionar, ¿no?, en el ámbito jurisdiccional para exigir, ¿no?, que me reconozcan ese derecho, el derecho de ser indemnizado, por ejemplo. ¿Eso tendrá algo que ver la comisaría? No, no tiene nada que ver. No, pero el efectivo policial me ha dicho que hagamos una transacción, la traigamos legalizada y entonces ya no nos podemos ir. Señor, usted se puede ir, usted no tiene por qué quedarse para nada ahí. No, pero dice que si nosotros le llevamos una transacción, entonces él ya no tiene que investigar. Pero señor, él no tiene que investigar para determinar quién tiene que pagar. Él investiga para que se conozcan las causas y se diseñen sistemas de prevención. No, es que así nos ha dicho, que si hacemos una transacción ya nos podemos retirar. No, no, eso no es exacto, no, eso no es cierto. Ya, vamos a decirlo. Eso no es cierto, pues es una mentira. Entonces, ¿sobre qué podemos hacer la transacción? Sobre aquellos derechos patrimoniales que tenemos. Entonces, ¿quiénes pueden realizar la transacción? Porque eso también es importante. A veces, a ver, usted es el conductor del primer vehículo, usted es el conductor del vehículo, ya vayan y hagan una transacción, ¿no?, en la cual se ponen de acuerdo y me la traen. Pues resulta que ninguno es titular del derecho, porque ¿cuál es el derecho? El derecho de la propiedad, al ser indemnizado por el daño a la propiedad. Entonces tendría que ser el propietario quien haga la transacción. Y ninguno de los dos conductores en este caso era propietario del vehículo, entonces no pueden llegar a ninguna transacción. Solamente aquel que es titular del derecho, en este caso el propietario es el que hace la transacción con el otro. ¿Y sobre qué hacen la transacción? Sobre los daños, es decir, si yo me causa un daño y tengo el derecho a ser indemnizado y para evitarme, como dice, un asunto dudoso, litigioso, y quiero evitar el pleito, entonces quiero llegar a una transacción. Por medio de la transacción nos vamos a hacer concesiones recíprocas, ¿sí? ¿Y cuál es el caso? De que yo considero más o menos así una tasación así a la ligera, de que mi daño ascenderá pues a 1.500 soles. Y el otro dice, mira, yo te ofrezco darte 1.000 en este momento y solucionamos el problema. ¿Qué están haciendo los dos? Se están dando concesiones recíprocas para solucionar el problema que tienen ellos, no que tiene la policía, no que tiene el ámbito, el sector público, porque esto es netamente privado. La transacción es del ámbito privado, entre las partes, ¿no? Ellos van a llegar a un acuerdo. Ahora, ¿sirve para que se oponga, es oponible a terceros? Claro, esa transacción le puede servir, por ejemplo, ¿no?, si en caso lo demanda, ¿no?, él puede presentar una excepción diciendo, señor, ya ha habido una transacción previa, acá está el documento. Entonces, para eso es que sirve, ¿no?, si en caso quisiera tomar una acción. Pero no sirve para evitar la intervención policial, no sirve para paralizar la investigación. Esto va a seguir porque es un mandato de la ley y no tiene nada que ver con la transacción. Esto que quede claro, ¿sí? ¿Podemos hacer una transacción? Sí, pueden hacer una transacción. ¿Sobre el derecho disponible? Sí. Y si en caso hubieran lesiones, doctor, ¿también podemos hacer una transacción? También pueden hacer una transacción, pero esto ya va a ser bajo determinadas reglas que va a poner el fiscal, ¿no? Por ejemplo, le dice, no, vamos a firmar un documento los dos, no, tienen que estar legalizados notarialmente. Así dice con respecto al principio de oportunidad. En el caso fiscal, dice, yo acepto eso, ese documento lo aceptaría, pero siempre y cuando estuviera bajo estas normas o este protocolo, ¿sí? Y sí lo pueden hacer, ¿ok? Pero, repito nuevamente, la transacción no sirve para evitar la investigación o la intervención de la policía. No tiene nada que ver con eso. A ver, seguimos más 277 y hemos ido, se dan cuenta, 277321. Ahora estamos en 2771. En el caso de accidente de tránsito, ¿la policía podrá retener el vehículo? Esta es otra pregunta que se hace mucho. Doctor, ¿la policía tiene el poder legal de retener los vehículos cuando hay un accidente de tránsito? El 2771 sí se lo reconoce. Entonces, vamos a aclarar, ¿sí? Habíamos dicho que los accidentes pueden ser con daños materiales, con daños personales. Daños personales de dos formas, aquellos que solamente causan lesiones y otros que causan lesiones que provocan o determinan la muerte, ¿sí? Entonces,
este 277 va a empezar hablando de daños materiales nada más. Dice, en los casos de accidente de tránsito, se dan cuenta que no especifica con qué consecuencia. La policía podrá retener el vehículo, no dice que lo tiene que retener, habla de la posibilidad, que sí se le da esa atribución. Dice, o los vehículos intervenidos durante un plazo que no debe exceder de 24 horas. Es decir, no es que tenga que quedarse 24 horas en la comisaría, sino que el plazo no debe exceder de las 24 horas y tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? De que se realice el trámite al peritaje técnico y constatación de daños. Aquí quiero hacer otra aclaración, ya que siempre me preguntan, doctor, ¿estamos obligados nosotros a pagar, a pasar un peritaje de daños y pagar una tasa en el Banco de la Nación? La respuesta es no. Usted no está obligado a eso. Doctor, pero ahí dice, mire, ahí dice para realizar el peritaje técnico y constatación de daños. Sí, el policía tiene que hacer una constatación de daños. El policía que investigue el accidente tiene que hacer una constatación de daños y hacer un acta. Acá no dice que usted tiene que irse a una planta y pagar un derecho al Banco de la Nación. Eso no dice acá. No hay ninguna norma en la cual le obligue usted a pagar por un servicio, porque es un servicio. Eso es un servicio de exclusividad que hace la Policía Nacional. Y no le pueden exigir que usted tome un servicio y que lo pague. No, eso no es razonable. Además, no tiene ningún sustento legal. Si siempre me hacen la pregunta y dicen, doctor, ¿y yo tengo que pagar? No, no tiene que pagar. Pero, doctor, aquí en Juliaca, los policías de la comisaría exigen que les traigamos, que pasemos el peritaje de daño y le traigamos el documento. Entonces ahí viene una pregunta, ya, ¿y cuál es la consecuencia con la cual el policía te ha condicionado para que traigas algo así como decir, si no lo traes, entonces te va a pasar esto? ¿Qué es lo que con qué te ha amenazado? No, simplemente me ha exigido que lo traiga. Pues no lo lleves y pregúntale, ya, no lo traje, ¿qué me va a pasar? A ver, unos dicen, se queda con el vehículo porque no me lo va a entregar hasta que no le dé el peritaje. Bueno, a ver, la retención de vehículo no es un acto arbitrario, es un acto reglado, como vamos a ver aquí, ¿sí? Porque aquí está regulado, para caso de daños materiales, la retención del vehículo. Sí, está permitido, es decir, la policía tiene esa atribución, eso es verdad, pero dice un plazo que no puede exceder de 24 horas. O sea, si la constatación que hace el policía que investiga de los daños dura, no sé, 20 minutos, a partir de ese momento, la retención no va a convertirse en un acto contrario a las normas, a un acto arbitrario. ¿Por qué? Porque no tiene sustento para la retención ya. ¿Ya se terminó la diligencia de constatación de daños? Sí. Ok, listo. Deme mi vehículo. No, se tiene que quedar hasta 24 horas. Falso. Miren lo que dice acá, durante un plazo que no deberá exceder de 24 horas. Es decir, puede ser media hora, una hora, pero nunca exceder las 24. No dice que se tenga que quedar 24 horas. Yo sí he ido a comisaría en la cual me han dicho, no, oiga, usted es abogado, usted no sabe de que el vehículo tiene que quedarse por 24 horas en la comisaría. No, no sabía. ¿Dónde dice eso? El artículo 2771. No, ahí no dice eso. Ahí dice durante un plazo que no debe exceder de 24 horas. Eso es lo que dice ahí. No debe exceder. No dice que se tiene que ser hasta 24 horas. Pero aún así, una de las cosas importantes que deben de saber todos aquellos que van y asesoran en comisarías es que cuando el vehículo se queda retenido en la comisaría, es deber del efectivo policial que retiene entregarle un acta de retención, no un acta de situación. No un acta de situación, un acta de retención, porque el acto que está realizando es la retención del vehículo. Y ahí irá, no, venimos haciendo las tantas horas de encontrarnos en el patio de la comisaría tal, fulano, mengano y sultano, se procedió a la retención del vehículo, porque eso es, o sea, no es un acta de situación, no es un acta que me estás contando cómo está el vehículo, sino es un acta mediante la cual estás realizando el acto de retención, es decir, la disposición momentánea, ¿sí?, del bien, me estás separando del bien. Es decir, me estás desposeyendo en ese momento del uso, ¿no?, del vehículo. Eso es lo que está sucediendo y eso tiene que formalizarse en un acta. Entonces, si yo tengo un acta, porque también ha habido casos de personas que me han dicho, doctor, mi carro está ahí en la comisaría hace 2 semanas y no me lo quieren dar.
porque dicen de que todavía están investigando. Y dice, ¿qué hubo? ¿Muertos, lesiones? No, solamente daños materiales, pero dice que no me lo van a dar. Otra más dice que solamente se lo van a dar al propietario. Pero le viene una pregunta, dime, ¿a quién le retuvieron, a quién le quitaron el vehículo? ¿A mí? ¿Tú eres el conductor? Sí, yo estaba conduciendo y a mí me lo quitaron. ¿Y por qué se lo tienen que entregar al propietario? No, porque dice que solamente a él se le puede entregar. A ver, si a mí me encontraron en posesión, porque ahí viene este término y aquí era el Código Civil, yo soy el que realizo la posesión del vehículo, la posesión del bien, y la policía me interviene y me quita el vehículo, pues a mí como poseedor, mientras no exista, por el contrario, es decir, mientras no exista ninguna solicitud, requerimiento, denuncia de parte del propietario, dicen que el poseedor se presume propietario. ¿Sí? Entonces me lo tienen que devolver a mí. Pero, aquí viene esto, en las comisarías hacen este problema. Y eso generalmente se lo hacen a las empresas de transporte, ¿no? Ya, al conductor que lo intervenimos, lo dejamos acá y hubieron daños materiales. Cuando hay que entregarlo, decimos, no, tiene que venir el gerente de tu empresa, o el representante legal de tu empresa, o una persona autorizada con carta poder legalizada para poder entregarle el vehículo. Y viene la pregunta, pero si el acta de intervención dice que me intervinieron a mí, yo tenía la posesión del bien, no hay ninguna denuncia, no hay ninguna queja, el propietario no dice nada, ¿por qué tienen que dárselo a un tercero? O a una persona de que obviamente es el propietario, pero yo soy el poseedor y no hay ningún tipo de oposición a mi posesión es legítima. Man, tú estás perturbando mi posesión. Bueno, esto es algo que también es una lucha, ¿no? Explicarle a algunos policías con respecto a esto. Bueno, luego dice, ¿no? De verificarse la existencia de daños personales, y aquí entramos en otra materia. Mire, mientras el primer párrafo, ahora deducimos, inferimos de que se refería a los daños materiales, deducimos ahora que el segundo párrafo, por lo que comienza diciendo de verificarse la existencia de daños personales, se procederá al internamiento del vehículo conforme al presente reglamento, que no excede 48 horas, salvo disposición de la Fiscalía o el órgano jurisdiccional. A ver, aquí hay algo que sí el legislador, cuando hizo el reglamento de tránsito, no tomó en cuenta. Ni bien ocurre el hecho, ¿no? La Policía Nacional, que es el primer interviniente, porque toma conocimiento del hecho, va a realizar determinados actos que están normados en el Código Procesal Penal, porque se trata de un delito. Repito nuevamente, dice, si de verificarse la existencia de daños personales, es decir, lesiones, estamos hablando de delitos, y ya hemos dicho que no importa la cuantificación, es delito. ¿Estamos? Ya, si es un delito, entonces ya nos salimos de la frecuencia administrativa. Ya no podemos estar ahí. Ya esto corresponde al ámbito penal. Entonces, sí, aquí el legislador creo que ha sido un poquito temerario, es decir, no, lo interna al depósito. Dice, un momentito, perdón, aquí quien tiene que disponer no es la autoridad administrativa, porque estamos ya en el ámbito penal. Y en el ámbito penal, yo, policía primer interveniente, realicé pues el acopio, incautación de algunas cosas, le di cuenta con las actas respectivas al fiscal, el fiscal confirmó, ¿no? O, revertió algunas de estas acciones, y dependerá de él, ya, del Ministerio Público, que es el que va a tomar jurisdicción en esto, el de disponer el destino de los bienes. No puede decirme acá, a ver, la comisaría bien obediente dice, a ver, hay daños personales, entonces lo interno al depósito, lo interna al depósito. Y dice, ¿y por qué lo ha internado usted al depósito? Porque así es el reglamento de tránsito. Pero, perdón, el fiscal había dicho que le entregue el vehículo. Sí, pero esa es la disposición fiscal, pero el reglamento de tránsito me dice que yo tengo que internarlo hasta por 48 horas. Disculpen, pero está totalmente fuera de lugar, ¿ya? Acá dice, lo procederé a internar por un lapso que no exceda de 48 horas, salvo disposición de la Fiscalía o del órgano jurisdiccional. Es decir, si ellos dan otra disposición, se cumplirá esa disposición. Se lo devuelva, se lo devuelve. Otro problema que hay con este segundo párrafo es el siguiente. Para que el vehículo ingrese al depósito municipal, ¿no? Que es el que funciona en la mayoría de
de departamentos, provincias del Perú, debe tener una papeleta. Es decir, el depósito municipal es para el internamiento de vehículos en los casos de infracciones. Y en los casos de infracciones, pues tiene que venir precedido de una papeleta. Entonces, sin papeleta, hay depósitos que le dicen, bueno, acá no ingresa ese vehículo. No, es por orden del fiscal. Y esto es otro error. Ya han habido algunos gerentes, subgerentes de diferentes municipalidades que me dicen, ha venido un policía y dice que por orden del fiscal, tenemos que internar este vehículo aquí. A ver, disculpen, pero esto es un despropósito tremendo. El fiscal no tiene jurisdicción sobre los depósitos de las municipalidades. No puede mandar al alcalde, en otras palabras, ¿ya? ¿No? O sea, no puede decir por disposición, yo soy fiscal y yo dispongo que usted lo guarde. Perdón, un momento. Usted no puede disponer eso. Y hay casos en que lo han hecho. Incluso, les cuento una casuística, en una provincia internaron un vehículo, el propietario del vehículo dijo, fue a la sugerencia, o sea, el fiscal ordenó, el trabajador de la municipalidad pues lo agarran en sus 5 minutos, permitió el ingreso del vehículo. Fue el propietario del vehículo y le dijo, oiga, quiero retirar mi vehículo. Y el encargado del depósito le dijo lo más lógico, mire, la libertad de los vehículos los da el subgerente. Fue, habló con el subgerente y le dijo, oiga, mi vehículo está allá. Y como no tiene papeleta, no tiene ninguna papeleta. Entonces, ¿cómo es que entraba allá? No sé, un policía lo trajo anoche. Entonces, el subgerente, él tiene la potestad y la competencia, eh, dio la boleta para que el vehículo sea retirado previo pago del derecho de depósito de un día, que eso sí le corresponde cobrar a la municipalidad. Como no había papeleta, no había infracción, no había nada, el propietario fue con la orden de libertad, así le llaman, ¿no? que le dio el subgerente, con su recibo que había pagado el día de depósito y se llevó su vehículo. Cuando el policía se enteró, le fue a dar las quejas al fiscal y el fiscal le envió un documento diciéndole al alcalde que en un plazo no mayor de 24 horas emita un informe indicando cuál ha sido la razón, dónde se encuentra ese vehículo y cuál ha sido la razón por la cual usted, a pesar de la disposición fiscal, lo ha entregado. Y bueno, eso dio lugar pues a hacerle una aclaración al fiscal de que eso no es su depósito, de que si él quiere custodiar algo, pues lo debe hacer en aquellos lugares que tenga o el Ministerio Público o el Poder Judicial, el órgano jurisdiccional. Y si en caso no los tuvieran y quisieran aprovechar ese espacio que tiene la municipalidad, mediante un convenio entre las cabezas, ¿no? Podrán decir que sí lo van a aceptar, ¿no? Haciendo un convenio con determinadas concesiones o porque haya colaboración entre autoridades. Pero no porque el fiscal primero le ordenó que lo reciban y segundo, luego le pidió cuentas y le dio plazo para que emita un informe y le diga cuál ha sido la razón. O sea, él pensaba que estaba hablando con, disculpen, no es peyorativo, que estaba hablando con el policía de la comisaría. Decía, explícame tú por qué lo has soltado, dame un informe en un plazo, por qué si yo dispuse algo tú lo has dado a otra parte. Y el subgerente dijo, bueno, porque de acuerdo a las reglas que están aquí en la sugerencia, que yo soy el encargado del depósito, yo soy el que doy la libertad, yo soy el que dispone los pagos, yo dispuse que salga. Eso fue. Y si en caso necesitan ustedes, pues que hablen las cabezas y que hagan un convenio, ¿no? El de la corte de acá de la región, de la corte, sí, correspondiente, con el alcalde, que son los niveles. Pero usted no le puede decir al alcalde zamaquearlo y decirle, deme cuenta usted de dónde está. Entonces, aquí hay que poner en claro lo siguiente porque hay muchos se equivocan en esto, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, de policías que dice, ya pasaron ocurrió el accidente, ya le comunicamos al fiscal, el fiscal no emitió todavía su disposición ni nada porque dice que, bueno, son lesiones leves, ¿no? Y entonces el policía que hace, lo dice, no, pero acá el reglamento dice que lo tengo que internar al depósito y lo interna al depósito.
Entonces aquí hay que aclarar lo siguiente, ¿no? El momento que tenemos un hecho que corresponde ya al ámbito jurisdiccional, ya no se puede aplicar las normas de carácter administrativo, ¿no? Porque entre el derecho penal no tiene y el derecho administrativo, pues tiene preeminencia el derecho penal. Entonces, aquí lo que tendríamos que, ya para ese caso específico, hablar sobre el artículo 316 del Código Procesal Penal, sobre la incautación. Y dice los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que se hubiera ejecutado, así como los objetos del delito permitidos por la ley, porque ya saben que si fueran prohibidos por la ley ya no sería incautación, sino comiso. Objetos permitidos por la ley. Siempre que exista peligro en la demora, ojo, esto también es importante, pueden ser incautados durante las primeras diligencias y en el curso de la investigación preparatoria, ya sea por la policía o por el Ministerio Público. Condición para que haya la incautación, ¿no? Dice, siempre que exista peligro por la demora. Entonces, esta es la condición, o sea, no siempre, ya, este es un objeto que se utilizó para ejecutar el delito, o es un instrumento, o sí, o es un efecto, no es un efecto proveniente de la acción penal. Es un instrumento, ¿ya? Con el cual se ejecutó el delito y por lo tanto vamos a proceder a su incautación. Pero no es que cualquiera dice siempre que exista peligro por la demora, es decir, de que no se puede ejecutar más adelante. Pueden ser incautados durante las primeras diligencias y en el curso de la investigación preparatoria, ya sea por la policía o por el Ministerio Público. Pero acá viene lo importante, porque a veces dicen, ¿por qué mi vehículo, señor, usted policía no me lo da? Ah, porque el fiscal ha dispuesto que ese vehículo sea incautado. Y más, acá hay una disposición en que dice que la comisaría procederá a la incautación del vehículo en tanto dure la investigación. Sí, pero miren lo que dice el numeral 2. Acto seguido, el fiscal requerirá inmediatamente al juez de la investigación preparatoria la expedición de una resolución confirmatoria, la cual emitirá sin trámite alguno en el plazo de 2 días. Entonces, no es que el fiscal haya dispuesto la incautación y que se quede en la comisaría, no. Que hay que ir a pedirle al fiscal, por favorcito, fiscal. Y también tuvo un caso en el cual el fiscal decía, no, es que falta la visualización de un video y en tanto no hagamos la diligencia de visualización, el vehículo no se entrega. Y mire, de verdad, pues, no tiene que ver una cosa con la otra, pero eso fue el argumento del fiscal. Bueno, pero no es que el fiscal no pueda proceder a disponer la incautación. Sí, pero acto seguido debe requerir inmediatamente al juez de la investigación preparatoria la expedición de una resolución confirmatoria, la cual se emitirá sin trámite alguno en el plazo de 2 días. ¿Por qué el vehículo no se puede quedar en las comisarías? Esto también es muy importante y algunas comisarías como que no lo practican mucho, pero los vehículos no pueden quedarse en las comisarías, ¿eh? Existe este decreto legislativo 1340 que habla sobre la prohibición de hacer uso de las instalaciones policiales como depósito vehicular. Y dice así, nos queda prohibido el uso de instalaciones policiales como depósitos vehiculares de cualquier clase, salvo en los casos que se requiera para el cumplimiento de la función policial y por el plazo establecido en la normatividad correspondiente para dicho fin. Entonces, si tenemos un accidente de tránsito y hay un vehículo que fue utilizado y durante la investigación policial, ¿no? ¿Puede retenerse el vehículo? Sí. ¿Puede quedarse en las instalaciones policiales? Sí. Porque el mismo decreto legislativo dice los vehículos que se encuentren sometidos a investigación en etapa policial son custodiados por la dependencia policial que tiene a cargo la investigación. Culminada esta etapa, ¿qué etapa? La investigación. Es decir, cuando la policía ya emite su informe de investigación, que a veces lo está haciendo ahora en 48 horas, ¿sí? Culminada esta etapa, de ser el caso, se entregan al representante del Ministerio Público o al Poder Judicial adjuntando la documentación correspondiente. No se le dice, señor fiscal, y acá está el vehículo a disposición suya, no queda acá en la instalación. No, dice, se entregan. O sea, culminada esta etapa, se entrega el vehículo, los vehículos, al representante del Ministerio Público, al Poder Judicial, adjuntando la documentación. Es decir, no se hace mediante una documentación, se hace la entrega física y además la documentación.
Dice culminar la etapa de investigación policial. Este ya es el reglamento, decreto supremo 011-2017. Culminar la etapa de investigación policial. El órgano o unidad policial responsable remite los resultados de la investigación a la autoridad competente, mi informe de investigación, adjuntando la documentación pertinente y efectúa, escuchen esto, en el mismo acto, la entrega física de los vehículos al representante del Poder Judicial o del Ministerio Público, según sea el caso, quienes actúan de acuerdo a lo establecido en la legislación procesal penal vigente. Es decir, los vehículos no pueden estar en la comisaría más allá del tiempo necesario para la investigación policial. ¿Cuándo termina la investigación policial? Cuando la policía entrega el informe policial. El informe policial de investigación entregó, quiere decir que ya culminó la diligencia de investigación en la policía, y en ese acto dice que va a ser la entrega física de los vehículos, sea al Poder Judicial o al Ministerio Público. Señor fiscal o señor juez de investigación preparada, acá tiene usted el vehículo, está acá estacionado a su puerta, fírmeme el cargo. No, pero ¿dónde lo voy a guardar yo? Ustedes, los policías, tienen vigilancia, tienen espacio. No, tanto el decreto legislativo y su reglamento dicen de que está prohibido que eso se quede en ese lugar. Dice además, bueno, si en caso fuera que la comisaría, el comisario, que me ha pasado, hemos tenido casos en los cuales los comisarios dicen, no, pero el fiscal ha dispuesto. Pero señor, en La Molina creo que pasó esto, señor, usted tiene los vehículos ahí a 2 semanas, no los entrega. No, porque el fiscal ha dispuesto. Entonces, ¿cuál es el camino que debes seguir? Esta supervisión del cumplimiento de este decreto legislativo y su reglamento lo realiza la inspectoría de la policía. Entonces, a donde debes concurrir es a la inspectoría y explicar ahí tu caso, ¿no? No necesitas llevar un escrito, puedes hacerlo verbalmente. Yo ya lo he hecho algunas veces y ahí hay un oficial en la inspectoría que llama a la comisaría, pide hablar con el comisario, dice que estoy llamando a la inspectoría y le pregunta si el vehículo de placa tal se encuentra en las instalaciones o no. Entonces le dice sí, por disposición final, sí, ¿hace cuánto tiempo? Tanto, pero no lo han entregado físicamente, no, y ellos saben que ellos tienen que controlar esta norma. Así que eso puede dar lugar a una infracción disciplinaria para el responsable, que en este caso es el comisario, ¿ya? ¿Por qué? Porque está, de acuerdo al decreto legislativo y a su reglamento, está prohibido que, pasado esa etapa, ya esos vehículos no deban estar en la comisaría. Siempre nos hemos acostumbrado a ver las comisarías, vehículos así de chatarra, o dice en investigación, tienen un papelito pegado, ¿no? Pero estas normas son muy claras. Así que si usted tiene un vehículo que participó en un accidente y ya terminó la investigación policial, ese vehículo tiene que haber sido entregado al Ministerio Público o al Poder Judicial, según sea el caso, y ellos deben de actuar de acuerdo a su legislación. Si tienen depósitos o, por ejemplo, si van a nombrar a un ¿cómo se llama? A un custodio para el bien, seguirán sus normas y lo entregarán, ¿sí? Pero nunca se queda en la comisaría. Y finalmente vamos a ver el caso de la detención, y esto es preocupante, y le voy a decir por qué es preocupante, porque hay casos de accidente de tránsito con lesiones o muerte en los cuales a los conductores que han participado en el evento son detenidos. Y esto es totalmente irregular, ¿sí? Hay casos en los cuales yo he llegado a comisaría y digo, bueno, vengo para ver el caso del conductor fulano de tal, que ha tenido el accidente, que ha habido un atropello, que hay un lesionado, que está en el hospital. Y cuando pregunto por su situación me dicen, se encuentra detenido. Y le digo, ¿y por qué detenido? ¿No? O sea, perdón, ¿y cuál es la razón por la cual está detenido? Y me dice, doctor, pues ha habido un muerto. Sí tengo conocimiento que ha fallecido una persona, pero la pregunta que yo le he hecho es ¿por qué está detenido? Pues, ¿cómo? Usted es abogado y usted no sabe que cuando hay un fallecido, pues es un delito de homicidio culposo. Por lo tanto, tiene que haber una detención por el homicidio. Entonces, aquí viene la idea es esto, ¿no? Cuando le preguntas al policía y le preguntas a sus jefes y a los que han hecho el manual, porque les he preguntado, ¿no? ¿Por qué
han puesto en el manual de la policía de que si en caso se produjera, hubiera un caso un delito, se procederá a la detención. Dice, porque si es un delito, tiene que ser detenido. A ver, vamos a repasar la Constitución, ¿ok? Para aclarar un poco esa postura. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad, ¿no? Y a la seguridad personal. En consecuencia, nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez. Primer caso. O por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. A ver, aquí hay la confusión, ¿no? Dice, la policía detiene porque hay un delito de por medio, señor, el homicidio. No, no, es que la Constitución no dice por delito, dice por flagrante delito. Es decir, el delito tiene que haber sido, o mejor dicho, el delincuente, el autor del delito tiene que haber sido sorprendido, escuchen esto, sorprendido o ejecutando el hecho o huyendo del lugar del hecho o después de unas horas, ¿no? Con algunos elementos que lo vinculen con el hecho. Pero en este caso, o en la mayoría de los casos, y una recomendación que yo siempre doy a los que trabajan con conductores o a ustedes si son conductores, si en caso ocurriera una desgracia de esta, la primera es no irse, no es lo más recomendable, no se vaya, no se dé a la fuga, no se asuste. Dice, doctor, ¿cómo no me voy a asustar si me van a detener? Bueno, pero para eso pues usted va a contar con su abogado en primer lugar, usted va a llamar a su abogado y su abogado ya sabrá qué cosa es lo que va a hacer en ese caso, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuál es el supuesto que permite o que faculta a la autoridad policial hacer una detención sin el mandato del juez? No es a la producción de un delito, sino a un flagrante delito. Entonces, no es por delito. Entonces, ¿qué cosas se le recomiendan a los conductores? Primero, no irse. Segundo, llame usted al 105, registre la hora de su llamada, queda grabado además, diciendo, acabo de atropellar a una persona, me encuentro en tal sitio o lo estamos conduciendo a tal parte. De inmediato, es lo primero, bueno, además de prestar el apoyo, el auxilio, que es lo primero que debe hacer, ¿no? Poner en conocimiento usted la autoridad policial, de tal forma de que ningún efectivo policial, y a veces el fiscal también, pueda afirmar que usted fue sorprendido realizando el hecho, fugándose del lugar del hecho o fue perseguido y fue seguido por unas videocámaras o por personas que lo fueron señalando. Nada de eso. El conductor llamó o el conductor fue, se presentó a la misma comisaría, presentó su documentación o se presentó ante el efectivo policial que llegó al lugar. Entonces, la pregunta es, en este caso de delitos culposos, ¿podríamos hablar de flagrancia delictiva que justifique una detención? Ahí ese es uno de los problemas y nos hemos apartado, sí, yo sé, un poquito del lado administrativo, pero era importante que lo tengamos en cuenta. Mire, el artículo 275 del Reglamento de Tránsito dice que el conductor implicado en un accidente de tránsito debe y le da una serie de deberes. Y uno de esos deberes le dice detener en el acto el vehículo sin obstruir ni generar un nuevo peligro para la seguridad y permanecer en el lugar hasta la llegada del efectivo de la policía. Es decir, si a mí, después que sucedió el hecho, y ustedes lo van a ver en todas las actas de intervención, lean las actas de intervención, ¿no? Siendo las tantas horas, ¿no? El suscrito al mando del patrullero número tal, fuimos desplazados por la central, ¿no? A bordo del patrullero tal, con el de igual grado, técnico, ¿no? de apellido tal, fuimos ¿no? Transferidos, ¿no? Al lugar de la avenida tal donde se había producido un accidente de tránsito. Llegar al lugar, escuchen esto, al llegar al lugar encontramos el vehículo de placa y encontramos al señor fulano de tal que manifestó que era el conductor, ¿no? de uno de los vehículos y el otro que está acá, encontramos un lesionado, vimos que ya lo estaban atendiendo los paramédicos y da cuenta todo eso en el acta de intervención. ¿En qué momento hay flagrancia? ¿En qué momento dicen que hay flagrancia? Sí, ahí no hay flagrancia. ¿Por qué la policía me encontraba acá? Porque ellos cumplieron lo que dice el reglamento. Detuve mi vehículo, me quedé aquí acostado y esperé la llegada del efectivo de la policía. Pero aún esperando la llegada del efectivo de la policía, llegué a la comisaría y me detuvieron. ¿Y por qué me detuvieron? Según lo que dice,
por un delito. Pero repito, a nadie se le detiene por delito, se detiene por flagrante delito. Y en este caso no podríamos decir que hubo flagrancia. Bueno, también es importante, y esto del reglamento de tránsito, dejar de lado todas las infracciones, porque hay una creencia también muy extendida. Dice, ah, ya, este señor como no tenía licencia de conducir, o sea, manejaba sin licencia, él es el responsable del accidente. O este señor no tiene SOAT. A veces veo en la televisión, dice, no, atropellaron a la persona, dice, y se nota pues que la persona cruza entre vehículos detenidos, y dice, y ese conductor responsable porque además no tenían el SOAT, no tenía licencia. A ver, en el caso del artículo 295 nos da un acercamiento, una aproximación, no habla específicamente de este caso, pero dice el caso de la responsabilidad civil. Dice, el solo hecho de la infracción de tránsito no determina necesariamente la responsabilidad civil del infractor por los daños causados si no existe una relación causal entre la infracción y el daño producido por el accidente. No esa creencia de que él maneja sin brevete y por lo tanto es culpable. Eso incluso hay abogados que salen ahí en la televisión, que los llevan siempre que hay un accidente en los noticieros, y dice, y estamos pidiendo que, porque tiene el agravante que no tiene licencia, por lo tanto, pues ahí se vea que hay una responsabilidad de parte del no. El solo hecho de que existe una infracción no determina ningún tipo de responsabilidad si no existe una relación causal entre la infracción y el daño causado. Estas infracciones M37, 38, 39, termino con esto, se incluyeron en el reglamento de tránsito, pero tienen un problema. Fíjense que esto va a de alguna manera brindar una protección, una tutela que no corresponde al bien jurídico protegido, vida del cuerpo y la salud. ¿Por qué? Se trata de infracciones por las cuales se le sanciona a un conductor por ocasionar un accidente con lesiones. A ver, empecemos por lo siguiente. No es el bien jurídico protegido por el derecho administrativo, no, la vía del cuerpo de la salud tiene su propia vía, tiene su propia tutela. Además que cuando se produce un accidente con lesiones o muerte, ya hemos dicho que esto es un ámbito, corresponde al derecho penal, ¿no? Al Código Procesal Penal, inicialmente a las tres etapas del proceso, que comienza con la investigación preparatoria, ¿no? Preliminar o preparatoria. Y si en caso hubiera cualquier causa que ya estuviera dentro de las competencias de estas autoridades que se haya judicializado, no puede haber ninguna autoridad, ni jurisdiccional, ni administrativa, que conozca del mismo hecho. Es lo que se llama el delito del abocamiento indebido. Entonces, para poder continuar los procedimientos, porque uno dice, no, pero este es un procedimiento administrativo que es muy ajeno al penal, sí, pero el tipo es el mismo, dice conducir y ocasionar un accidente de tránsito, o sea, me están responsabilizando que yo ocasiono, y esto lo está ventilando un juez, estamos en investigación, va a llegar a la etapa intermedia y después al juicio oral quizás, en el cual un juez va a determinar si yo lo ocasioné o no. Para eso es que estamos el proceso. Entonces, si en caso ya se encuentra dentro de la jurisdicción penal, la autoridad administrativa no puede continuar con estos procedimientos sancionadores. Parece que quienes asesoraron ese entonces al MTC no tomaron en cuenta lo siguiente.